En este videoprograma quiero hablaros de por qué deberías tener un coche si vives en Islandia. Si realmente necesitas un coche o no lo necesitas, qué pasos hay que dar para comprar o alquilar un coche, el tema de los seguros y la información necesaria antes de comprar un coche. Así que vamos a por ello. ¿Recomendaría tener un coche si vives en Islandia? Pues todo depende de la situación personal de cada uno. Si vives en pueblos pequeños, recomendaría tener un coche, sí o sí. A ti, que estás al otro lado de la pantalla, que vives en un pueblo que no sea Akureyri o Reykjavik, sabrás las limitaciones que tiene vivir en estos lugares, en los que no hay prácticamente transporte público y la necesidad de tener un coche es prácticamente vital, ya sea para salir fuera, hacer excursiones, para hacer compras, etc. Si vives en Reykjavik o Akureyri, también recomendaría tener un coche, pero voy a explicarme. Bajo mi punto de vista, el primer año en que yo estuve viviendo en Islandia, yo no tuve coche. Me movilizaba principalmente por el transporte público y en bicicleta. Allá iba a todos lados. Y pude vivir todas las limitaciones que tiene el no tener un coche. Conozco mucha gente que no tiene coche, viviendo en Reykjavik o en Akureyri. Pero tiene muchas limitaciones también. Si bien es cierto que el transporte público funciona muy bien dentro del área de Reykjavik, a la hora de hacer excursiones y salir fuera, tienes muchísimas limitaciones. Y ya no solo por las excursiones, sino dentro del área de Reykjavik, en los días festivos o domingos, hay muchas limitaciones con el autobús. Por lo tanto, hacer excursiones a sitios que sean relativamente cerca, como puede ser Veragerði, que está a media hora de distancia, yo he ido en autobús y puedo decir que se tarda muchísimo más, ya sea 1 hora y media si no me equivoco, hasta llegar hasta allí. Por lo tanto, si bien el coche es un artículo caro, en comparación a tener un coche en España, yo he tenido coche en España y en Islandia, el coste es prácticamente igual. Vas a pagar lo mismo en un mecánico, la ITV, seguros, etc. Es prácticamente el mismo. Sin embargo, los salarios son bastante más altos aquí. Por lo tanto, el tener un coche puedo decir que sale incluso más barato. Los coches aquí comprarlos son más baratos que en Islandia. Por la razón de que aquí se deterioran más debido al clima y la gente cambia más frecuentemente de coche. Encontrar oportunidades es bastante fácil. Por lo tanto, sí que recomendaría tener un coche. Los que no tienen coche conocen muy bien las limitaciones que tienen y salir fuera del área de Reykjavik, si no conoces a nadie que tiene coche, es muy complicado. Por lo tanto, sí que recomiendo tener coche en Islandia. Te estarás preguntando, ¿debería de comprar un coche o con alquilarlo es suficiente? Bajo mi experiencia, yo he conocido personas que han alquilado un coche y realmente es lo más recomendado si vuestra estancia en Islandia va a ser de 1 año o menor. Todo esto es mi opinión personal. Hay gente que vive en Islandia más de 1 año y sigue alquilando un coche. ¿Cuál es el coste de alquilar un coche por meses?
Las compañías de alquileres de coches ofrecen posibilidad de alquilar coches por meses, pero el precio del alquiler del coche variará por la temporada. Si es una temporada en que no hay turismo, os va a salir bastante barato, desde unas 25.000 coronas para arriba. Pero si es una temporada de alto turismo, de gran turismo, os va a salir un poco más caro, desde las 40.000 coronas para arriba. Teniendo en cuenta esto, y que con el alquiler de coche no te tienes que preocupar ni de repararlo, ni de pagar las tasas, ni el seguro, ni demás, podríamos decir que tienes que hacer cálculos. Actualmente comprar un coche en Islandia es barato. Los coches son más baratos que en España, aunque esto es algo que a mí me sorprendió cuando empecé a indagar y a comparar, pero tiene una explicación. Los coches aquí sufren más por el clima, se desgastan bastante más y la gente suele cambiar de coche más frecuentemente, ya sea por el poder adquisitivo o porque su antiguo coche está ya bastante desgastado y no les parece seguro. Yo en mi experiencia he comprado un coche y el primer año tuve que llevarlo una vez al mecánico y después pagar las tasas y el seguro. En ese caso, si vas a estar un año menos, recomiendo alquilarte un coche y despreocuparte. Pero también dependerá de la suerte que tengas a la hora de comprar un coche. Te puede salir muy malo y que tengas que llevarlo constantemente al mecánico, o te puede salir bueno. Ahí ya depende un poco de cada persona y el saber ver qué coche comprar y en qué condiciones está. Bajo mi experiencia he conocido gente que le ha salido rana y gente que le ha salido muy bien. Yo en este caso pienso que a mí, a pesar de algunos disgustos, me ha salido bastante bien y el coche me salió muy barato, desde los 1.000 euros. Conozco personas que tienen un 4x4. Yo, sin embargo, tengo un coche normal y bajo mi experiencia no es necesario un 4x4. Sí que te da más seguridad para el invierno, cuando caen las grandes nevadas y para adentrarte en según qué lugares. Pero os puedo decir que en el 90% de los casos en que un 4x4 es accesible, también lo es un coche regular. Se controla mucho las carreteras en Islandia. Sí que es verdad que se pone mucha sal, que daña los coches, pero va a dañar de la misma manera a un coche regular que a un 4x4. Solo los coches especializados pueden acceder a zonas de alta montaña. Y eso no te lo va a dar tampoco un 4x4 regular. Necesitas un 4x4 especializado. Ya sean los Suzuki Jimny, que tienen tracción a las 4 ruedas, o cualquier 4x4 que tenga tracción a 4 ruedas y que sea potente. Si quieres tener un coche que tenga tracción a 4 ruedas pero que sea normal, os recomiendo encarecidamente el Suzuki Jimny. Es un coche utilitario, regular, con tracción a las 4 ruedas y que se puede encontrar relativamente barato. El tener tracción a las 4 ruedas os ayudará a salir de problemas y de imprevistos, ya sea de barro o de nieve. Sin embargo, como os he contado, no considero necesario tener un 4x4, ya que implica muchos más gastos de reparaciones, el seguro es más caro y los impuestos de circulación también. Todo depende de la necesidad que tienes. Sin embargo,
yo no lo veo algo realmente necesario. Comprar un coche por agencia o a particular. Estas son las dos principales opciones a la hora de comprar un coche en Islandia. Yo os recomiendo que compréis un coche directamente a particulares, ya que os evitaréis las comisiones de venta de agencia. Comprar un coche a través de agencia intermediaria no tiene ningún beneficio. Yo estuve preguntándolo antes de comprar un coche y no dan ninguna garantía que lo que te diga el titular. Si el coche te da problemas al cabo de un mes, la agencia de venta de coches no te va a dar ninguna garantía, porque ellos simplemente son intermediarios entre el comprador y el vendedor. Y se llevan una comisión por hacer el papeleo del cambio de nombre y por poneros en contacto. Por lo tanto, yo recomiendo encarecidamente ir directamente a los particulares de Facebook. Os pongo aquí a mi lado todas las páginas de venta de coches de Facebook que conozco. Veréis que hay grupos especializados en coches muy baratos, en coches bastante baratos, otra clase de grupos con coches a la venta de todo tipo de precios. En este caso, cuando vayáis a comprar un coche, se tiene que hacer el cambio de nombre. El cambio de nombre se puede hacer tanto online como rellenando un papel que se rellena online, lo imprimes y vas a la agencia, pagas las tasas que son 2.000 coronas y ya tienes el coche a tu nombre, una vez hecha la transferencia al vendedor. Es muy sencillo. Yo cuando compré el coche, la señora que me lo vendió es la primera vez que lo hacía y en un día ya estuvo listo, el coche ya era mío. Por lo tanto, para evitaros las comisiones de las agencias intermediarias, yo os recomiendo que vayáis directamente a los grupos de Facebook. ¿Qué hay que tener en cuenta a la hora de adquirir un coche en Islandia? Principalmente el seguro, el impuesto de circulación y la ITV. Estas tres cosas. El seguro se paga cada mes. Hay varias agencias, aquí os pongo algunas de ellas. El impuesto de circulación, que se pagará una o dos veces al año, dependiendo del coche, y en el cual se puede calcular en esta página web. Antes de comprar un coche puedes calcular el impuesto de circulación que pagarías. Y por último, la ITV. Hay tres agencias que pueden pasar la inspección del coche, os las pongo aquí, estas tres, y se tiene que pasar una vez al año. Si tu coche es de más de 10 años de antigüedad, si no, dependerá. Tienes que aprender a leer la matrícula de tu coche, principalmente la pegatina te pone en el año en que tienes que pasar la ITV, el impuesto de circulación técnica, la inspección técnica, disculpa, y el último número de tu placa te estará diciendo en qué mes tienes que pasarlo. Esos son todos los datos que tienes que tener en cuenta. Por lo tanto, repasemos. Se tiene que tener en cuenta a la hora de comprar un coche los gastos de impuesto de circulación, seguro e inspección técnica. Por último, quiero daros algunos consejos a la hora de comprar un coche en Islandia. Lo primero de todo es que no tengáis muy en cuenta el óxido.
Solo tenerlo en cuenta si está en zonas delicadas que puedan afectar al funcionamiento del coche, ya sea las partes bajas del motor o las puertas. Es normal que los coches tengan óxido en Islandia, ya que en las carreteras usan mucha sal para deshacer la nieve. El que un coche tenga óxido va a bajar el valor del coche. Sin embargo, es algo de lo que os podéis aprovechar, ya que el óxido no importa si está en ciertas zonas, como puede ser la parte de arriba del coche, la parte delantera o la parte trasera. Sí que hay casos más graves, en que hay mucho óxido y hay que mirarlo bien. Pero que no os asuste que el coche tenga un poco de óxido. Es normal que los coches tengan óxido aquí. Incluso coches relativamente nuevos de 7-8 años empiezan a tener ya óxido. Segundo, comparar muy bien los precios. Para saber el precio medio de un coche que os interesa, podéis mirar en la página que reúne a todas las agencias intermedias. Por lo tanto, en los grupos de Facebook normalmente los precios de los coches suelen ser más bajos. Sin embargo, mirar bien. A veces en esta página suelen aparecer buenas oportunidades, en la página de las agencias intermediarias. Pero que no os entre la prisa. Suelen aparecer muy buenas oportunidades en grupos de Facebook. Tan solo comprar cuando estéis seguros de que es un buen precio y de que el coche está en buenas condiciones. Por último, antes de mirar el estado de un coche, mirar en esta aplicación de móvil. Ahí introducís el número de matrícula y os van a aparecer todos los datos del coche. Os va a decir cuándo fue registrado en Islandia, datos técnicos del coche, dueños que ha habido, etc. Esto os va a asegurar que la información que tengáis del coche es correcta. Bueno, esos son los 3 consejos que os doy a la hora de comprar un coche en Islandia. Si os animáis y tenéis alguna duda más, no dudéis de ponerlo en los comentarios. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente videoprograma. ¡Chao!